es una presentación de Banco Santander y su préstamo para pymes con garantía SIGA. Santander, el banco que banca a las pymes. Seguimos en la mira. Las facultades de Medicina y de Enfermería, la Escuela de Enfermería, hicieron una encuesta, una investigación sobre cómo impactó la pandemia en sus comienzos y van a seguir investigando en la salud mental de los trabajadores de la salud. Estamos con Leticia Martínez. Hola, Leti, buenas ¿todo noches. bien, Leti? Todo bien. Es bueno, así. También estaba participando en la Facultad de Psicología. Medicina, Psicología y la Escuela de Enfermería. Correcto. Ellos se sumaron a una investigación internacional que están haciendo 30 países y se trata de una investigación a largo plazo, es decir, tiene varias intervenciones. Tienen la encuesta inicial a los 3 meses, a los 5 meses y a los 12 meses. Pero casualmente, ellos me decían que fue casual, la primera muestra se tomó en el peor momento de la pandemia en Uruguay, entre marzo y abril de este año. Si vemos los primeros datos, la encuesta arrancó el 12 de marzo, y en ese momento estábamos en una situación de 1.367 casos nuevos, 110 personas en CTI, ese día hubo 6 muertos y en total eran 689 los fallecidos. Al término de la encuesta, que fue el último día fue el 27 de abril, en ese momento la situación estaba bastante más estresada, sobre todo para los trabajadores de la salud, ¿no? Estábamos hablando de 2.769 casos nuevos ese día, 534 personas en CTI y ese día hubo 62 muertos. Se habían multiplicado por 10 los muertos desde la primera fecha en que empezaron hasta esta. Y teníamos un acumulado de 2.452, nada menos. Estamos hablando de que fue el peor momento para el sistema de salud porque estaban bastante saturados. Hoy me contaba Leticia, un médico, me decía, fue terrible porque venías, había una persona que estuviste con él ahí, que tenía ciertos problemas de respiración, te ibas, un médico de CTI, volvías y estaba, el colega le había puesto ya boca abajo, ¿no? Y cuando te ibas volvías y la cama ya no estaba ahí en la cama, ¿no? O sea, eso fue un impacto, me decía él, fueron momentos realmente terribles, ¿no? Sí, claro. Estaban muy estresados y los equipos estaban estresados en cuanto a la cantidad de gente que tenían en CTI. Sumaron camas, recordemos que hubo personal que se sumó pero que no estaba trabajando, no eran médicos intensivistas. Se les dio una capacitación y se sumaron, pero la realidad es que no es lo mismo, ¿no? Claro. Y ahora les propongo contarles un poco de qué se trata este estudio. Es un primer acercamiento, por esto que les decía que tiene varias etapas, ¿no? Y esta es la primera toma de la muestra. La muestra depurada quedó en 2.004 trabajadores. En ese momento, lo que nos explicaban Luis Jiménez, que fue psicólogo y participó de la investigación, es que no se puede considerar una muestra representativa porque no se eligió la muestra con representatividad, ¿no? Pero si vamos a los primeros datos, vamos a ver que de estos 2.004 trabajadores, el 67,8 corresponden a trabajadores de la salud privada y 33,9 al sector público. Pero vamos a fijarnos en los primeros datos. Ahí estamos viendo. En la placa siguiente podemos ver que el 64,2% dijo tener sensación de agobio. Pasemos a la otra placa, por favor. Ahí va. Y tensión, ahí va. El 46,8% tuvo afectación en el sueño y el 39% dice haberse sentido poco feliz o deprimido. ¿Qué te parece? 2.000 personas, 2.000 trabajadores, 500 no tuvieron problemas para dormir y un 40%, 800... se sentían deprimidos, ¿no? Y cuando vamos a ver los datos vinculados al trastorno depresivo, un 19,9% los tiene. De esos cuadros vemos que un 12,5% tiene un cuadro de trastorno depresivo leve, un 4,6% moderados y un 2,8% un cuadro leve. Grave, perdón. Si vamos a los síntomas, que tiene síntomas de depresión, a través de un screening se hizo este relevamiento. Y lo que surge de eso es que el 26,7% dijo haberse sentido con poca energía, el 17% manifestó tener problemas vinculados a la alimentación,
el 16,8% afectación del sueño y el 13% de tener poco interés de las cosas. Jiménez nos decía que no podemos decir que estas personas están deprimidas, sin embargo, aclara que son datos a tener en cuenta, son pistas que tenemos que prestarle atención. Vamos a escucharlo. Un punto de corte bastante prudente, digamos, pero hay otros puntos de corte que elevarían la cantidad de casos que podrían tener síntomas depresivos a un número bastante mayor. Incluso Bien. Si uno toma los puntos de corte del estudio original, que no está validado en Uruguay, sería casi la mitad de los trabajadores tendrían algunos síntomas que podrían corresponder a trastorno depresivo. Bueno, él era muy claro, ¿no? con esta apreciación que nos hacía. Además, 8 de cada 10 de los encuestados evitó contestar sobre la necesidad de apoyo psicológico. Y Jiménez lo que nos decía es que es más significativo que no hayan contestado a que sí. Claro. Esto también es tremendo, claro, porque habla de un no reconocimiento o de no querer exteriorizarlo. Un dato que realmente llama la atención y que preocupa a los investigadores son los datos de ideas de suicidio. Si vemos en la placa, hay un 6% que dice haber tenido ideas suicidas en distintas frecuencias, ¿no? En la placa siguiente vemos que el 1,4% de ellos dijo haber tenido mucha frecuencia en sentir estas ideas. Ahí estamos viendo lo que tiene que ver con el agobio del personal de salud, ¿no? El 26,1 dice tener menor capacidad para superar las dificultades, el 20,9 dijo tener pérdida de atención en las tareas que realiza. Y eso para un trabajador de la salud que está sobre todo tratando con gente muy delicada. El CTI, ¿no? Claro. Estar distraído, porque eso es lo que parece decir, ¿no? Este estudio lo que tiene es que trabaja con funcionarios médicos y no médicos, tanto que trabajan en CTI como no, porque están en los 3 niveles de atención. Pero la realidad es que el sistema de salud necesita de todos los trabajadores, ¿no? Porque cada uno es una pieza clave para que nosotros o quien ingresa pueda superar esa entrada, ¿no? Está claro. Este estudio sigue, va a seguir, ¿no? Sí, el estudio sigue porque tienen en las próximas semanas que tomar la segunda muestra y ahí vamos a poder ver qué está pasando con la comparación, ¿no? Porque no tenemos con qué compararlo hoy. Claro. Otro dato, Gaby, que me llamó la atención y que habla de cómo estamos como sociedad en este momento, tiene que ver con la violencia que sufrieron los trabajadores. Si ven en la placa, el 37,6% tuvo momentos en que fue discriminado o estigmatizado por la pandemia, es decir, por ser trabajadores de la salud fueron estigmatizados. Y el siguiente dato muestra que el 15,9% sufrió situaciones de violencia por ser trabajadores de la salud. Qué tremendo eso, es tremendo, ¿no? es tremendo. Porque en realidad eso no porque solo violencia, habla... o sea, lo otro se puede entender que, bueno, sos enfermero o médico del CTI, tengo miedo que me contagies, ¿no? Pero actos de violencia es increíble, ¿no? Increíble. O sea, encima que están sometidos a esta presión. Por un lado la gente, me acuerdo que le manifestó a los trabajadores de la salud aquel aplauso, ¿no? Público. Sí. Pero bueno, por otro lado, los discriminaban, porque bueno, aunque no sea representativa por la toma, son 2.000 personas, ¿no? Son 2.000 y quizá seguramente a medida que vayan haciendo más muestras, vaya siendo cada vez más representativo, ¿no? Sí, incluso vamos a poder ver qué cosas evolucionó. Lo que nos decía Jiménez en el último tramo de la conversación es que por estudios internacionales, en otras pandemias, lo que se marca como pico de estrés en los trabajadores, en este caso, no es cuando coincide con el pico de estrés de la pandemia. Es decir, ellos midieron en el peor momento, pero las secuelas más graves quedan después. Es decir, en estos tiempos que de repente bajamos la intensidad de la circulación y es cuando mayor impacto tienen. Vamos a escuchar el último tramo de Jiménez. Cómo fue vivido por parte de los propios trabajadores el hecho de trabajar en un servicio de salud y los conflictos que le deparó, ¿no? Tenemos que hay un porcentaje alto, como bien decías, de ellos que sintieron algún tipo de discriminación por ser trabajador de la salud, ¿no?
Ahí Jiménez nos contaba sobre la particularidad que hablábamos antes, ¿no? Sobre las situaciones de tensión y violencia que vivieron los funcionarios de la salud. Pero ahora vamos a escuchar lo que decía en cuanto al estrés postraumático. El hecho de que sea un estudio de tipo prospectivo o de cohorte, lo que nos permite es ver cómo esto va evolucionando a lo largo del tiempo. Y esto es importante en el campo de la salud mental, porque los estudios y antecedentes que existen en esta temática es que los principales impactos en la salud mental de los trabajadores y en general de la población no se dan usualmente en el momento más grave del fenómeno pandémico, sino que suelen darse a posteriori del momento más agudo, si se quiere, de los contagios. Te propongo que cuando salga la próxima medición traigamos a Jiménez a piso para hablar con él sobre cuál es el tratamiento, ¿no? Cuáles son los tratamientos que se hacen y si están yendo a tratamiento, ¿no? Bueno, una cosa que él nos decía, que me parece importante mencionar, es que uno de los objetivos del estudio es saber cómo está la población en los trabajadores de la salud y cuál fue su impacto de la pandemia en la salud y en la salud mental para poder proyectar políticas públicas. Ellos trabajaron junto al Ministerio de Salud para lograr una base de datos y ahí poder comunicarse con los trabajadores de la salud, y entienden que cuando estén los resultados un poco más claros van a tener una reunión con el Ministerio para ver qué políticas se pueden implementar, porque claramente esto hay que atenderlo. Hablábamos de un 6% de idea suicida que hay que atender, mucho más en el contexto que estamos teniendo con las últimas cifras de suicidio que se dieron el año pasado. Entonces me parece que es importante que esta reunión se dé y que en base a esta información que antes no teníamos se puedan generar políticas públicas para atender esto. Gracias, Leticia. No, gracias a ustedes. Nos vamos a una tanda, ya volvemos.